Compadre Poncho, dígame cuándo se va para esas tierras ribereñas del Sinú. Quiero mandarle saludos de gratitud a unos amigos que yo tengo por allá. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Líneas. Hoy tenemos un ícono. Hemos tenido personajes muy importantes, pero hoy tenemos un ícono colombiano. Carlos Vives definió la música, pues a mi forma de ver, desde mi gusto personal, definió nuestra música colombiana y para mí hoy es en día el cantante colombiano más importante que hay y que ha habido, pues desde mi generación. Puede haber mejores, pero para mí es muy importante. Carlos, ¿tú dónde estudiaste el colegio? El colegio estudié parte en Santa Marta hasta mis 12 años y el resto en Bogotá. ¿Por qué te viniste a Bogotá? Mis papás se separaron, entonces mi mamá quería irse a Medellín porque ella es de Medellín. Teníamos un tío que vivía aquí en Bogotá y nos dijo, no, vénganse para Bogotá, que sus primos estudian aquí. Aprovechamos el colegio de los primos y yo estoy aquí, los acompaño, los ayudo y nos vinimos a Bogotá en el año 72. ¿Y estudiaste en el colegio? Chaca, Conde Hispanoamericano, Conde Ansures. Ok, y una vez te graduaste del Chaca, ¿qué hiciste? Una vez me gradué del Chaca, me fui a estudiar medicina, que era, mi papá es médico, pues tú sabes, uno como el ídolo del papá y quería como ser médico. Sí. Entonces tuve como una intención de ser médico y estudiar eso. Y un día saliendo de mi primer semestre en La Javeriana, unas compañeras italianas que estudiaban conmigo, me pidieron el favor que las acompañara y me dieron una dirección. Esa dirección era como la 40 y pico abajo de la Caracas. Entonces salimos de clase. Sí, salíamos de clase en La Javeriana y yo les dije, ellos me dijeron, mira esta dirección, Carlos, ayúdame. Yo dije, claro, estamos aquí, la 45 es allí, Caracas abajo, bajamos por aquí, vamos, y las acompañé. Sí. Yendo a buscar esa dirección donde ellas tenían que entregar algún documento o algo, pasamos por una casa que nos llamó la atención porque era una casa muy especial donde había gente haciendo ejercicios teatrales. Nos acercamos a ver los ejercicios teatrales y resultaba ser lo que se llamaba la Escuela Nacional de Arte Dramática vinculada a la Universidad Nacional y a Colcultura y al Teatro La Candelaria. Sí. Entonces a los italianos y a mí nos llamó la atención, empezamos como a mirar por las ventanas y habían clases de expresión corporal. Estaban los estudiantes trabajando y nos hemos quedado allí. Se nos ha olvidado lo que íbamos a hacer, o lo que iban a hacer y nos hemos quedado. Y a mí me ha llamado la atención. Entonces en la puerta de la escuela estaban unos letreros que anunciaban la apertura como de las inscripciones y las fechas de los exámenes para uno inscribirse y entrar a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces yo apunté las fechas y las cosas porque yo había hecho teatro en el colegio. Y por eso obviamente sentías que medicina no arrancaba. Sí, no, yo estaba feliz en medicina. Es decir, sacaste en tu pues, primer examen en medicina? ¿De qué fue? No, ya no me acuerdo, pero... ¿No te fue muy bien? No me iba tampoco tan mal, pero realmente yo no... Es decir, también no tenía claro si no era medicina o era teatro. Es decir, yo realmente no tenía pero claro. Teatro en ese momento te Me llamaba, gustaba ir a la pucha. universidad y el cuento de ir a la universidad y chévere, y gente de otras partes, hasta extranjeros. Y me daba miedo la cosa de la vaina de rajar muertos, sí, para qué me daba miedo. Pero al final no tenía muy claro. Al final me encuentro con la Escuela Nacional de Arte Dramático y me llama la atención y como nota y empiezo a presentarme a los exámenes. Y cada vez que uno presentaba un examen te decían, los resultados se colocarán en esta puerta el día tal. Entonces yo, ay, hoy está, hoy salen los resultados, voy a ir a ver si pasé. Entonces iba a la puerta, bajaba de la universidad, no me había ido a la universidad, bajaba por el mismo recorrido, cruzando la Caracas. Eso es lo que hoy se llama el Centro García Márquez, la casa donde vivió Gaitán. Ajá. Esa era la Escuela Nacional de Arte Dramático, la casa de los Gaitán. Entonces iba a la puerta y veía, pasé. Uy, wow, entonces el siguiente examen es tal, y pasé. Y de pronto ya me dijeron, escríbete. Y entonces había que pagar como 5.000 pesos en la época, era una cosa súper económica porque era subsidiado, ¿no? Y entonces me quedé en la Escuela Nacional de Arte Dramático y no volví a La Javeriana. ¿No volviste? No volví. ¿Tu mamá sabía ya lo que andabas? No, mi mamá sí, mi papá no lo había dicho, vivía en Santa Marta, pero a raíz de comenzaba el Festival de Teatro de Manizales. Sí. Y en la escuela nos dijeron, bueno, vamos a cerrar porque nos vamos todos para llevar las obras de La Candelaria, lo que se hacía en esa época, a Manizales. Ahí sí me tocó decirle a mi papá, mira papi, estoy en esto, estoy en el teatro, no he vuelto a La Javeriana y me voy con el grupo para Manizales, al primer festival de teatro
o el segundo festival de teatro en ese año, 80 y... ¿será 2? Ajá. 82, por ahí. Y entonces me quedé en la escuela. ¿Te quedaste? Me quedé en ¿Terminaste la escuela? No. ¿Qué te llamó la atención entonces? Me faltó como un año para graduarme Ajá. de la ENAD. La persona que me motivó tal vez que sembró en mí cosas para que yo me haya motivado mucho por la ENAD, fue Santiago Moure, que era mi compañero de colegio. Entonces, curiosamente, cuando yo me fui de la ENAD, llegó Santiago a la ENAD. Entonces, yo me iba de la escuela y él llegaba a la escuela. Y nos encontramos casi que en el último semestre. Y a mí ya me estaba interesando mucho. Me presenté a RTI, tenía cursos de capacitación escénica con un maestro que se llamaba Boris Roth, un profesor argentino que llegó con la televisión acá a Colombia y era una de las instituciones que estaba como detrás en RTI para las producciones de la época. Yo me fui de la escuela, pero me fui a los cursos de capacitación escénica de RTI, pensando en la televisión. O sea, tu proyecto siempre estás pensando en televisión. Es decir, digamos que la gente del teatro se rehusaba a la televisión, era una cosa que era impensable. A mí me llamaba la atención y cuando yo hablaba del tema era una cosa como un sacrilegio, de alguna manera, en esa época. Entonces, me fui a los cursos de capacitación escénica y mis papás me decían, bueno, no terminaste lo de la escuela, ¿por qué no buscas qué otra carrera te llama la atención? La comunicación social no te gusta la publicidad. Pero en un momento te decían como, oye, ¿usted qué va a hacer realmente con su Sí. vida? ¿Para dónde va? Sí, un poquito de eso. Ajá. Y entonces entré como a estos cursos de capacitación escénica donde trabajamos con algunos actores que ya estaban trabajando en la televisión y con profesores que uno veía en la pantalla siempre, ¿no? Y eso quedaba cerca de la Tadeo Lozano. Y entonces me fui pensando como en comunicación social y encontré la facultad de publicidad. Me presenté a publicidad y me metí a estudiar publicidad. Ok. Entonces estudiaba por el día publicidad y por la noche iba a los cursos de capacitación escénica de RTI. ¿Cuántos años tenías en ese momento? ¿Cuándo? Yo tenía como, ¿qué será? 20 años. Ok. 19 años, 20 años. Y entonces Boris Roth me tomó mucho cariño, los directores de la época, y me daban bolitos, papelitos, por ejemplo, esa escuela que daba en la parte de atrás donde estaban los estudios de la época, Gravi, donde se hacían toda la programación, casi que toda la programación de televisión del pool, que era Caracol, Punch y RCN. El pool, lo que se asociaba, las de la época. Y hacía cositas, me daban papelitos muy chiquitos, pero algo, ¿no? Y me encarreté en la universidad, me metí en la universidad, encarretado, me metí en todas las bandas que había de música en la universidad, organizaba las fiestas de la universidad, echaba discursos en la universidad, trabajábamos en la fundación de la emisora de la universidad, el canal de televisión de la universidad. Terminé metido en la universidad y hacía esto por las noches de mi teatro, o sea, no para televisión. Aparentemente no perdías el tiempo. No sé, ¿sabes? Yo creo que sí. No, mentira, no sé. No, no sé, era muy inquieto de estar haciendo cosas, ¿no? De sentirme parte de algo. Entonces uno ya metido en la publicidad, lo contrataba uno para comerciales. Entonces hacían un billetico, hey, que van a hacer unos comerciales, que vayan a hacer casting. Entonces uno se me... ¿Casting a dónde? Allá llegaba uno a hacer casting, hermano. Todos los castings de la época lo hacía uno. Y así hicimos algunos comerciales y conocí a un personaje que era socio de una productora de la época que era muy importante, que se llamaba Avecine, que es Manuel José Álvarez, que trabaja hoy con el Teatro Nacional, Manuel Busquets, que era figura de un programa de Caracol que se llamaba Pequeños Gigantes. Entonces yo hacía comerciales con ellos y una vez para un programa de Pequeños Gigantes tenían que llevar personalidades. Entonces a Manuel Busquets se le ocurrió invitarme a mí porque yo era una personalidad de los comerciales, ¿no? ¿Y realmente lo eras en ese momento? ¿Ya te estabas...? Ya pues había hecho comerciales con él, pero él se apariciones. inventó esa vaina con tal de llevarme a mí para allá, para lo de Pequeños Gigantes. Llegué a un programa de Pequeños Gigantes para que los niños me entrevistaran sobre los comerciales.
Y no salí en 4 años de ese programa. Me quedé en ese programa durante 4 años, trabajando como actor, como cantante, como formaba parte de una mesa de trabajo que se reunía todos los lunes para diseñar los programas de grabación que se hacían los fines de semana de toda una semana. Me quedé 4 años trabajando en Pequeños Gigantes en Caracol. Ya metido en Caracol, me vieron para... y me empezaron a dar, tengo que decirlo, al principio unos papeles pequeños en Teatro Popular Caracol. Ya metido dentro de la compañía, porque uno en Pequeños Gigantes... ¿Tú ya sentías que ya estabas Pues yo estaba en Caracol porque trabajar en un programa de niños que era todos los días, de lunes a viernes, era como vivir allí, porque se grababa sábado y domingo, pero se hacía preproducción lunes, martes, ¿no? Entonces era casi que estar ahí metido todo el tiempo. ¿Y la universidad en qué semestre ibas ahí? Y en la universidad ya estaba, ¿qué? Segundo semestre, por lo menos segundo semestre. Lo llevé paralelo. Llegó un momento donde empecé a trabajar de día, entonces pasé la universidad por la noche. Sí, cambié la cosa. Allí me pasé a estudiar por la noche, publicidad, y lo llevé paralelo. ¿Te alcanzaste a graduar? Me gradué de publicista, hice un posgrado en la facultad, en la escuela de posgrados de la universidad sobre producción de televisión. Ok. Y me gradué como publicista y me gradué de mi posgrado. ¿Cuándo llegó el papel, tu papel que tú empezaste? Empezamos en una novela, la primera novela de la noche que hice con Caracol, porque íbamos a hacer papelitos con Teatro Popular Caracol, papeles más pequeños. Trabajé con María Eugenia Dávila en esa época. Y después me dieron un papel antagonista, que fue una novela que se llamó El Faraón, que era de los ciclistas, de los orígenes del ciclismo en Colombia, en el Tolima. Sí. Era unos personajes de pueblo